Bueno, amada iglesia del Señor, entonces seguimos en esta noche con la serie de las pequeñas zorras. Es una serie larguita, pero que vale la pena que podamos cada día, cada jueves, tomar apuntes y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarme en esta noche? Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarme en esta noche? ¿Qué consejo me quieres dar para mi vida? Bueno, y ya hemos hablado de varias zorras pequeñas, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de una que me parece tan, pero tan importante. Y esa zorra pequeña hoy se llama el pasado. ¿Cómo se llama? El pasado. Que a veces ese pasado nos tiene tan enredados, ese pasado nos tiene que no nos deja avanzar. Ese pasado parece que nos tuviera como muchos, como cuando ponen en una carrera de obstáculos y muchos no logran pasar los obstáculos y pues se quedan y no pueden avanzar. Y a veces espiritualmente nosotros, por no soltar ese pasado, nos quedamos y no avanzamos, no podemos. Sentimos que nos paralizamos, que hasta aquí llegamos. El pasado es algo que no se puede evadir. Todo individuo que forme parte del presente, sin excepción, carga con un historial de vida. Bien sea largo, corto, emocionante, aburridor, beneficioso o perturbador. Pero todos de una u otra manera tenemos un pasado, ¿verdad? Desafortunadamente, la raza humana tiene una particularidad y es su facilidad para evocar con mayor claridad los aspectos negativos. Todos somos dados a recordar siempre lo negativo, lo malo. Desafortunadamente, recordamos más los aspectos negativos que los positivos. El pasado marca a muchas personas, independientemente de su desempeño en el andar diario. Hay personas que literalmente han sido marcadas, ¿no? De pronto tienen una cicatriz en su cuerpo y cada que miran esa cicatriz recuerdan perfectamente cómo fue, qué fue lo que les pasó ese día. Y lo digo por personas con las cuales he hablado y uno les pregunta, ¿y por qué tienes eso? ¿Qué te pasó aquí en el vaso? ¿Qué te pasó? No, ese día era el 20 de julio y pasó así, era en tal casa, fue a tal hora y es algo que queda tremendamente grabado en las mentes. Entonces, literalmente pasa que cuando hay cicatrices en el cuerpo, eso es como algo imborrable. La Biblia, en sus sabias y vigentes líneas, invita a no pensar en cosas del pasado, haciendo una específica recomendación a dejarlas atrás. En el libro de Isaías 43:18 dice claramente, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Suena sencillo, aunque en la práctica no lo es tanto. Pero aunque se presente un poco de dificultad, es necesario romper con esa antigua manera de llevar la vida, ya que evocar el pasado es vivir un tormentoso y constante, y una constante que nos lleva al sufrimiento y a la frustración. Cuando nosotros vivimos todo el tiempo recordando esas cosas negativas del pasado, en personas adultas, personas jóvenes y a veces hasta niños, y recuerdan algún episodio y en el momento en que lo recuerdan, quisieran como coger a la persona que les ofendió y tenerla al frente y desquitarse. En ese momento vienen las zorras pequeñas de las que hemos hablado en los jueves anteriores, viene el resentimiento, viene la ira, viene la amargura, se manifiesta el dolor.
porque sencillamente no le han permitido al Espíritu Santo de Dios que sane el corazón. Porque cuando nosotros anhelamos ser hombres y mujeres sanos, vamos en oración y le permitimos y le pedimos, y fuera de eso le permitimos al Espíritu Santo de Dios que sane nuestras emociones. Porque una cosa es que tú ores y le digas, sí, Señor, ayúdame, yo quiero sanar este recuerdo que me causa mucho daño, pero otra cosa diferente es que tú le permitas que Él lo haga. Son dos cosas diferentes. Tú oras, pero debes permitir que Él trabaje en tu corazón. Con la ayuda de Él podemos ser sanos de tantas cosas que muchas personas a veces ya a los 20 años tienen un historial tremendo. Y uno dice, Dios mío, esto está como para hacer una novela o escribir una película. Muchos de nosotros podríamos escribir una novela o una película, porque sí tenemos muchas cosas, pero lo importante aquí es qué pensamientos tengo yo. ¿Qué pensamientos son los que a mí me viven dando vueltas y vueltas en mi cabeza? ¿Qué permito yo que dé rueda suelta y dé rueda suelta? ¿Y qué permito yo? ¿Qué pensamientos estoy permitiendo que afloren a cada momento? Puedo tener pensamientos como no puedo, no soy capaz, es muy difícil, no sirvo para nada, soy un fracaso, todos son mejores que yo, nunca podré realizar mis sueños. Y de eso se habla en esos cursos que hacen para vendedores de marketing. Las personas que hacen las charlas y las dinámicas, las conferencias, hablan de esto aún sin un sustento bíblico. ¿Cuánto más nosotros debemos de hacer lo que tenemos la palabra del Señor, que tenemos al sanador por excelencia? ¿Cuánto más nosotros? Hay muchas personas que dan diferentes charlas y conferencias y ellos hablan de esto, pero nosotros que somos hijos del Señor, con mayor veras deberíamos entender lo que el Señor quiere. Y es urgente, amada iglesia del Señor, renunciar a esos pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Cada uno de los que aquí estamos somos el resultado de lo que nosotros pensamos. Si nosotros pensamos, yo sí puedo, aunque tal vez me queda difícil hacer esto o hacer aquello, pero yo sí puedo, porque tengo la ayuda del Creador de los cielos y de la tierra. Es urgente que cambiemos esa manera de pensar. En Romanos 12:2 nos dice muy claro: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. O sea, no vivamos pensando que porque tuve una mala niñez o una mala juventud, porque no tuve lo que yo quería toda la vida, mi vida va a ser una desgracia total. No es así. Cuando tú y yo llegamos a la presencia del Señor y empezamos a escudriñar las Escrituras, vamos a ver que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. En la versión del lenguaje actual dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Si nosotros miramos cómo vive la mayoría de gente, vayan ustedes aquí por, esa es la 32 o 29, 30, creo que es la 32 o 31, y vayan y miren, ay, nomás aquí pueden ir. Yo me aterro, iglesia del Señor, como en esta esquina pasábamos, que ya con mi esposo, creo que el día de ayer, a la 1 de la tarde, y ya ese sitio de la esquina estaba lleno. Y muchas personas quieren ahogar sus penas, quieren ahogar sus frustraciones con el trago. Y más tristeza me da aún que veo muchas mujeres levantando el codo. Veo grupos de mujeres ahí en esa esquina y grupos de hombres. Mejor dicho, mujeres, hombres y grupos mixtos. Y es
terrible, Dios mío, o sea, a mí eso me duele el corazón, porque hay mujeres jóvenes con hijos, mujeres de mediana edad, mujeres ya maduras, y tomando ahí uno pasa y de por Dios, ¿qué le espera a una persona así? ¿Qué puede dar una mujer llevando esa vida a sus hijos, a su compañero, a su esposo, a su familia, con los que vivan? Es increíble lo que estamos viviendo en este tiempo y duele en el corazón de verdad. Y ellos dicen, no, es que quiero olvidarme de las tristezas, quiero ahogar mis penas, es lo que dicen algunas personas, pero no tienen ni idea el problema tan grande que se están echando encima y que además le están propiciando a los que viven con ellos. Entonces, amada iglesia, debemos deshacernos de los pensamientos que no nos sirven, es decir, esos pensamientos pecaminosos, como los que hemos hablado, como los pensamientos que traen resentimiento, orgullo, rebeldía, duda, temor, desánimo, amargura, etc. Todas esas son zorras pequeñas que ya hemos visto. No sé si se acuerdan lo que dice en 2 Corintios 10:5, que ya muchos se lo deben de saber y es muy importante porque es una vitamina espiritual excelente que su pastora tiene que estarlo haciendo, y de hecho lo he estado haciendo porque el enemigo a veces viene y ataca, más cuando uno está pasando una prueba, cuando hay una prueba en la familia, cuando hay una situación difícil, el enemigo ataca con pensamientos como que eso de pronto va a pasar esto, eso de pronto es que tal cosa. Entonces tenemos que tener muy presente 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo, amados hermanos, debe ser como el pan nuestro de cada día, porque cuando tú y yo vamos a orar, cuando tú y yo queremos dejar atrás de verdad el pasado, cuando no queremos recordar más esas cosas nocivas que nos duelen, nos molestan, nos incomodan, hasta nos enferman, viene el enemigo y vuelve y otra vez nos trae la película. Pero tenemos que tener esa palabra y otra palabra aquí en nuestra mente. Padre, yo en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, ahora mismo yo derribo todo argumento, yo derribo toda altivez que se levanta en nuestra mente contra el conocimiento de Dios. Y yo, Marta, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. Y ese ejercicio es para que lo hagamos todos nosotros. Ese ejercicio nosotros los padres debemos enseñárselo a nuestros hijos pequeños, a nuestros hijos adolescentes, porque nuestros hijos adolescentes son muy atacados aquí. Nuestros hijos adolescentes son muy atacados. A mí no me gusta decir la palabra adolescente porque no me gusta ese término, como que le adolece. No, a los chicos de mediana edad, a los jóvenes debíamos de enseñarle cómo ellos deben hacer un alto cuando vienen esos pensamientos que son nocivos para nosotros. ¿Me hago entender, iglesia? Nosotros debemos de enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos, y para eso no se nos van 2 horas. Con media hora que tú te sientes con tus hijos y empieces y decirle, vamos a memorizar este versículo, vamos a memorizarlo. Pero este versículo lo vas a memorizar no solo por memorizarlo, vamos a memorizarlo, pero tú lo vas a usar cuando estés en esta o en esta o en esta o en esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Porque la palabra no es solo memorizarla por memorizarla, es memorizarla para usarla en el momento justo y apropiado. Es como cuando estamos nosotras las amas de cocina y los señores que aquí también van a la cocina y tenemos una serie de aliños, de condimentos para las comidas, pero no todos esos condimentos se los podemos poner a un arroz con verduras. No todos los condimentos que yo tengo ahí se los puedo poner a un pescado. ¿Me hago entender? O sea, hay muchos versículos de la palabra que son para usarlos en determinados momentos de nuestras vidas. Porque debemos de usarlos como esa espada de doble filo que penetra hasta partir, dice la palabra, los tuétanos. ¿Verdad?
Entonces, aparentemente es difícil dejar nuestro pasado atrás, pues los recuerdos nos persiguen como una fiera que busca o una fiera que busca su presa. Sin embargo, la palabra de Dios es precisa al respecto y nos invita a buscar su presencia. ¿Cuántos de aquí ven Discovery Channel donde presentan lo de los animales? A veces he visto cómo los tigres, cómo los leones acechan a una presa y esperan todo el tiempo que sea posible, se agazapan en algún lado y esperan hasta que puedan coger la presa. Yo miro eso y a mí me dan como nervios cuando ya van a coger la presa, el pobre venado, la pobre liebre. Pero ¿saben qué, iglesia? Así como todos los que aquí miran en algún momento han visto cómo las fieras se agazapan y cómo sigilosamente buscan la presa porque tienen hambre o porque solamente quieren hacer el daño, así hace el enemigo con nosotros y nos acecha y persiste hasta que nosotros caigamos nuevamente. Aquellas personas que tienen tendencia a ser depresivas tienen que estar, tienen que estar más en la presencia del Señor, tienen que estar pilas con la palabra del Señor. Aquellas personas que, ay no, pastora, no, es que siento una opresión, es que siento aquí, es que siento allá, es que siento por ahí. Tenemos que estar con la palabra y en la presencia del Señor, conectados con el que es y no creerle al enemigo. Porque si aquí mora el Espíritu Santo de Dios, el enemigo no puede contra mí. El enemigo sí trae opresión. El enemigo trae opresión y nadie me diga que no. ¿Cuántos de aquí no se han sentido a veces con una opresión, con una carga? Es que siento una pesadez, es que tengo un dolor fuerte de cabeza, o es que qué sé yo, muchas cosas. Pero hermanos, para eso tengo una boca y para eso está la palabra de Dios, para resistir al enemigo, iglesia, para resistir al enemigo, hermanos. No podemos dejarnos amilanar cuando viene la depresión o viene la opresión. No, es que yo tuve depresión hace 20 años y me está volviendo. No, es que yo tuve una diabetes y me han dicho que es sana, pero me está volviendo. No, es que el Señor a mí me sanó de unos dolores que tenía aquí, me han dicho que era cáncer y me está volviendo. Siento los mismos síntomas. Mentiras del enemigo, iglesia. Eso es mentiras del enemigo. Dios lo lo hace bien y lo hace para siempre, iglesia. Lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace para siempre. Nunca podemos nosotros dejarnos llenar de mentiras nuestra cabeza pensando que no, es que como lo que sufrió mi abuela, lo sufrió mi mamá y yo también. Y ya estoy igualito con los mismos síntomas. Eso es volver al pasado. Yo tengo que vivir en el presente de bendición, de victoria. Yo tengo que vivir en el presente de la palabra, porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, dice la palabra. Y toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, dice la palabra que será enmudecida, será callada, porque es la herencia de los siervos de Jehová. Tenemos que tener la palabra y es lo que yo siempre le insisto y le insistiré a la iglesia. Aquí no hay cuentas, aquí, iglesia, nunca les vamos a enseñar, es que hay este truquito, es que usted haga esto y esto y le va. No, iglesia, la palabra y la palabra. Palabra del Señor en oración. Palabra del Señor cuando tú seas atacado en cualquier área de tu vida. Tenemos el mejor manual y el Señor Jesucristo nos ha dado las mejores estrategias a través de su palabra, iglesia. Y ahí es que hay victoria y bendición. Ahí podemos ser realmente el reflejo del Señor. Debemos entender que el pasado, como su nombre lo indica, forma parte del ayer. Y que tomados de la mano del Altísimo se puede vivir un gran presente que es la base para un mejor mañana. Segunda de Corintios 5 dice que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas. Bueno, ustedes se merecen un 10 sobre 10.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. De así que si nosotros no sabemos ese versículo, ¿será que realmente lo estamos viviendo? ¿Será que lo estamos poniendo por obra? De verdad en mi vida, de verdad en mi familia, de verdad en mi trabajo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Estoy viviendo la palabra? De así que si Marta está en Cristo, todas las cosas son pasadas. Yo soy nueva en Cristo. Dios hizo una obra perfecta en Marta. El Señor Jesucristo fue y murió en la cruz, no en vano. Él murió en la cruz para pagar por mí, para pagar por mi sanidad, por mi libertad, para pagar para que yo fuera otra Marta, porque Él quería mudar mi corazón. Tenemos que tener muy claro eso, iglesia, no dejar que el enemigo nos traiga mentira sobre mentira. Todos tenemos luchas. Ahora mismo yo estoy pasando luchas. Señor, ¿qué pasa? Señor, pero sé que en Cristo tendremos la victoria. Sé que algo Él está haciendo a favor nuestro. Segunda de Corintios 5:17. Bueno, cuando vengan esos pensamientos negativos hay que responder como respondió el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en Mateo 4? Escrito está. ¿Qué hizo siempre el Señor Jesús? ¿Respondió qué? Con la palabra. Escrito está. Entonces, cuando nosotros tenemos esos ataques, como todos los tenemos, yo tengo que acordarme que escrito está. Y si escrito está, escrito se queda y escrito está por la eternidad. Amén. No se trata solo de deshacernos de esos pensamientos, sino reemplazarlos por buenos pensamientos. O sea, no es solamente que nosotros nos deshagamos de los pensamientos negativos, que renunciemos a ellos y que digamos en el nombre de Jesús, Señor, yo derribo todo pensamiento, yo derribo, Señor, todo esto. Y Padre, renuncio a esos pensamientos que me están trayendo, Señor, dolor, amargura, rencor, enojo, todo lo que ustedes quieran. Sino que hay que reemplazar esos pensamientos por buenos pensamientos. Y la palabra, como siempre, tiene la respuesta para todo. En el libro de Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, amada iglesia, ¿en qué debemos de pensar? Está aquí proyectado. Los invito a que lo lean conmigo. Por favor, abran sus boquitas que se ven muy lindos cuando están pronunciando la palabra del Señor. En esto, entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces, así estemos pasando la prueba más tremenda que estemos pasando, mis pensamientos deben ser justos, honestos, verdaderos, amables, puros. Amén. ¿Y es posible? Yo se lo digo que sí es posible. Sí es posible, sí se puede. Cuando yo quiero realmente agradar al Señor Jesucristo, puedo hacerlo, porque Él me ha dejado el mejor manual para hacerlo. También tenemos promesas de parte de Dios para que nosotros vivamos realmente como Él quiere que vivamos. Mire, iglesia amada, leo algunos libros a veces, pero la palabra del Señor es mi mejor medicina. Hay una promesa con la cual le he regalado a muchas personas y yo también es otra de mis vitaminas.
Es una promesa para cuando vienen esos ataques del enemigo, para cuando vienen esos momentos difíciles, y eso se encuentra en el libro de Isaías 26, 3 y 4, que dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él está la fortaleza de los siglos. Aunque a veces nosotros humanamente, y como me pasa a mí, a veces me siento como que ya no puedo, como que me siento cansada, como que Señor Dios mío, no veo, Señor, la luz que está pasando. Pero voy a la palabra y Señor, tú me prometes en tu palabra, Señor, que tú me guardarás en completa paz, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos ¿en quién perseveran? En Cristo. Cuando mi mente persevera en la palabra, Él me va a guardar en completa paz. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, y no por hoy, no es por mañana, dice que por los siglos, o sea, eternamente y para siempre. Es una promesa de parte del Señor. Y en Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y tal vez muchas personas que han venido a este lugar y han ido a otros lugares han conocido la verdad, pero no han permitido que el Señor los haga libres. ¿Saben por qué no han permitido que el Señor los haga libres? Porque van y se congregan y van un domingo y después vuelven a los 15 días o solo van los domingos, pero no han permitido que realmente la palabra del Señor more en sus corazones, haga efecto en sus vidas, porque no se preocupan por leerla, por estudiarla, por meditarla, sino simplemente de vez en cuando hago el devocional, de vez en cuando leo lo que a mí me gusta y ya. Entonces no hemos permitido realmente que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestros corazones. No hemos permitido que la palabra del Señor realmente entre a nuestras mentes, a nuestros corazones y opere cambios, haga cambios trascendentales que solamente se van a lograr cuando tú y yo leemos, meditamos, escudriñamos y estudiamos la palabra. Porque a mí me dicen, Corintios, que la palabra de Dios es como un espejo en el cual yo me voy mirando y voy mirando esas imperfecciones que me están haciendo daño, y yo tomo la decisión de empezar a hacer lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo de Dios me está enseñando para poder tener una vida victoriosa, una vida de bendición, para que realmente Marta y cada uno de mis hermanos podamos reflejar la gloria de Dios. No hay otra manera, iglesia amada, no hay otra forma, es esa. Pueden venir, y yo se los he dicho muchas veces, si hay personas que han tratado de contender conmigo y hasta se molestan un poco. Sí, mire, amados hermanos, si aquí hemos invitado profetas, si aquí han venido evangelistas, si han venido hombres y mujeres usadas por el Señor, y la iglesia la invitan a que pase adelante, y la iglesia pasa, y bueno, el Espíritu Santo de Dios ministra, porque aquí hay libertad del Espíritu Santo de Dios. Pero una cosa es que tú pases y que el Espíritu Santo de Dios aquí te ministre y el Señor haga algo, pero otra cosa muy diferente es que tú sigas en casa con tus buenos hábitos de palabra, de lectura, de escudriñar la palabra, con buenos hábitos de ir y estar allá encerrado en tu cuarto o donde tú quieras, pero tener tiempos con Papá Dios, tiempos con el Espíritu Santo de Dios, donde Él te hable y donde yo le pueda hablar. Porque cuando una persona que tiene unción nos pone la mano y nos vamos al suelo, eso fue un minuto, un momento, pero la vida sigue y la vida sigue bajo mi responsabilidad. Yo soy responsable de mi crecimiento espiritual. ¿Quién es responsable de mi crecimiento espiritual? Ninguno de ustedes. Yo, Marta, soy responsable de mi crecimiento espiritual. Así sea pastor, pastora, profeta, evangelista, lo que usted quiera. Pero yo soy la única responsable de mi crecimiento espiritual.
¿Estamos de acuerdo? De así que tenemos varias promesas para que realmente nosotros nos olvidemos del pasado. Ahí les he dado varias vitaminas, digo yo, ¿cierto? Vitaminas para olvidar el pasado, para llenar esta mente de la palabra y entender que el Señor no quiere que nosotros sigamos viviendo de malos recuerdos que nos traen tristeza, dolor, pesadumbre, nostalgia y todo lo demás. Los dolores que ustedes quieran. Nosotros con Cristo siempre seremos victoriosos y bendecidos. Así estemos pasando por la prueba que estemos pasando, pero siempre nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Miren lo que dice Primera de Corintios 2, 11 y 12. Primera de Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo nosotros vamos a saber lo que Dios nos ha concedido si no leemos la Escritura? No lo vamos a saber. Y por ser ignorantes en cuanto a la palabra se refiere, vivimos vidas derrotadas, vidas que realmente no deberíamos de vivir. Vidas sin fundamento, vidas sin esperanza, no hay sueños, no pensamos en un futuro porque no conocemos la palabra. Yo tengo aquí, amados hermanos, la Nueva Traducción Viviente que dice así, el mismo texto en otra traducción, dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el del mundo. De manera de que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. También, por favor, acompáñenme ahí mismo en 1 Corintios 2, pero el versículo 16 dice así la palabra. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Uy, mis amados hermanos, eso lo decía Pablo a los Corintios, pero qué responsabilidad de por Dios, o sea, leer este texto ante un grupo de personas y decir yo tengo la mente de Cristo. Wow. Dios, porque para tener la mente de Cristo yo tengo que tener esto aquí, conectado, bien así como una memoria cuando la colocan ahí en una CPU, ¿cierto? Ahí incrustada, mejor dicho, porque está diciendo Pablo muy claro, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero para pensar como Él piensa es necesario tener comunión con el Espíritu Santo, ser guiados por Él y obedecer su voz. Cuando tú y yo vamos a leer la palabra del Señor, tenemos que orarle al Espíritu Santo de Dios y pedirle, Señor, dame revelación de tu palabra, enséñame e instrúyeme, Señor, en el Espíritu. Y como ese versículo con el cual oro ya les he enseñado, Señor, enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. Porque desafortunadamente la iglesia de Cristo en este tiempo está desaprovechando mucho el tiempo, está malgastando el tiempo, estamos perdiendo el tiempo en cosas triviales, en cosas que no son. Y para todo hay tiempo, dice la palabra que para todo hay tiempo debajo del sol. Pero tenemos prioridades. Tenemos prioridades.
Si queremos ser excelentes en lo que hacemos, tenemos prioridades. Tenga usted la profesión que tenga, no que yo soy abogado, que yo soy médico, que soy administrador de empresas, que no, soy comerciante, pero si queremos ser excelentes en lo que hacemos, debemos tener prioridad. Y la prioridad es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, absolutamente todo vendrá por añadidura. Viene esposa, esposo, hijos, trabajo, alimento, vestido, etc, 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 etc. Pero cuando invertimos esas prioridades, todo se va patas arriba. Y quedamos viendo un chispero. Y eso que somos cristianos, quedamos avergonzados porque la prioridad se invirtió. Le dimos más tiempo al trabajo, le dimos más tiempo a las amistades, más tiempo a las personas que nos rodean que al que realmente es importante. Esa era la pequeña zorra del pasado. El pasado nos hace mucho daño. Espero y aspiro por un momento que cada que el enemigo les quiera restregar aquí el pasado y le diga, pero no se acuerda lo que usted hacía allá, no se acuerda lo que usted dijo qué día, no se acuerda lo que usted le hizo a Julano, ahí les di las herramientas y las palabras para que le digan al enemigo, alto, alto. La palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que Marta es nueva. Bueno, ahí está para los que toman apuntes, para que no tengan excusas. La otra zorra que traigo para hoy es la envidia. La otra zorra pequeña es la envidia. La envidia. Ser envidioso es poseer un sentimiento de tristeza, congoja o irritación producido por el deseo de tener alguna cosa o cualidad de otra persona. La envidia carcome el alma, frustra los corazones y daña el futuro ideal de un individuo. Un claro ejemplo, como ustedes saben, aquí todo es con un sustento bíblico, ¿verdad? Un claro ejemplo de envidia narrado en la Biblia es el de Caín. Alguien que disfrutando de los privilegios que tenía, los primeros pobladores de la tierra, se dejó llevar por los malos sentimientos, dañando el propósito original del Creador. En Génesis 4, 3, 5 dice así: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La envidia fue tal que las cosas no quedaron en un simple semblante caído, pues paulatinamente el corazón de Caín se fue dejando llevar por los impulsos de la carne, producidos por la envidia, al punto que se convirtió en el primer homicida de la historia humana. Tremendo, ¿verdad? Imagínense ustedes, iglesia, Caín, como dice uno de los primeros pobladores, y se llenó tanto de envidia cuando la ofrenda de Abel fue aceptada, que de otro va y le pregunta al Señor y habla al Señor: ¿por qué la ofrenda de mi hermano fue aceptada? ¿Qué debo de hacer yo para que mi ofrenda sea aceptada, Señor? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué quieres que mejore? ¿En qué me equivoqué, Señor? Pero no, dice que él se llenó de un mal genio, se llenó de ira, se llenó de envidia y empezó a maquinar, empezó a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer a un Caín? ¿Cómo así que lo que él ofreció sí es bueno y lo que yo no? Y desafortunadamente viene ahí el proceso de él pensar: ¿qué le hago?
¿Qué le hago? Quiero hacerle daño, me quiero desquitar. Y eso lo produce la envidia. La envidia, cuando hay esa envidia, esa codicia, la mente empieza a maquinar, ¿cómo hago para hacerle daño a esa persona? Para desquitarme de alguna manera. Y dijo Caín, en Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo hace uno matar a su hermano? O sea, por favor. Pero ¿cuántos de nosotros habemos matado a nuestros hermanos de envidia y de codicia porque a ellos les va mejor? Y entonces hablamos, dice un dicho del mundo, rajamos hasta que, mejor dicho, no sabía, eso hablamos, no, pero eso quién sabe cómo sería que consiguió eso quién sabe qué sería lo que hizo, eso quién sabe a quién consiguió, qué sería lo que por allá, quién sabe a dónde fue, mejor dicho, y nos llenamos de envidia porque le va mejor a mi hermano que a mí. Y es un problema tremendo. Y eso se ve hasta en las mejores familias. Eso se ve en muchas partes hoy en día. La envidia. Y ahorita se ve mucho. Desafortunadamente, aunque la envidia sea parte del andar diario, no es una conducta aprobada por Dios. La Biblia dice que ser envidioso es parte de la aflicción del espíritu. Lo que en palabras claras quiere decir que la envidia pone una barrera entre las bendiciones del Señor y el ser humano. O sea, cuando la persona es envidiosa, sin querer, dice uno, sin querer queriendo, como dice un programa por ahí, pone una barrera para que las bendiciones del Señor no pueden llegar, porque hay una barrera por la envidia que la persona siente por otros. Hay personas que envidian hasta el hogar de otra persona, envidian porque consiguieron un carro, envidian porque tienen un mejor trabajo. Y ese sentimiento que permite que se albergue del corazón es un impedimento para que el Señor pueda bendecir a esa persona. En el libro de Eclesiastés 4:4, Eclesiastés 4:4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Tremendo, tremendo, amada iglesia del Señor. Y cuando uno va a la presencia de Papá Dios, uno tiene que preguntarle, Señor, es que yo estoy sintiendo envidia, estoy siendo codicioso, ¿qué me está pasando? ¿Por qué, Señor? Hablaba con alguien que está pasando una situación en estos días pasados y me decía, es que yo no sé por qué eso. Yo le decía, a veces es necesario que nosotros nos revisemos. No todas las veces las causas de las desgracias son por cosas o personas exteriores. A veces nos debemos de revisar nosotros, porque a veces hemos caído sin darnos cuenta y estamos codiciando lo de las otras personas o estamos envidiando, y yo quisiera hacer, y porque ella sí puede tal cosa y yo no, y porque, y se empiezan a maquinar los pensamientos, y cuando uno menos se da cuenta, está invadido de envidia y no se ha dado cuenta. Como esas enfermedades que empiezan a trabajar en el cuerpo y no se sienten, no se perciben hasta cuando va al médico a un chequeo y le dice, no, usted está invadido de tal cosa. Pero ¿cómo? Si yo no he sentido nada. No, es que eso no tiene síntomas. Y así nos pasa a veces con esas zorras pequeñas, ni nos damos cuenta. Los que se dan cuenta a veces son los que viven con nosotros, pero nosotros creemos que estamos bien. Dicen por ahí los chicos, estamos sanos, pero a veces estamos más enfermos que quién sabe qué. La Biblia, en una de sus interesantes enseñanzas, presenta una hermosa parábola que deja ver el pensamiento de Dios acerca de este fenómeno social tan común en las relaciones interpersonales. Ayúdenme, por favor, vayan conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban sentados en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Tremenda palabra, ¿verdad? Qué gran enseñanza. Porque el Señor es soberano. Dios en su autonomía y soberanía bendice de la manera que Él quiere. Esto no es fácil comprenderlo a simple vista, sino con el madurar de la fe. Uno ve muchas personas inmaduras que vienen a veces a decir unas cosas que uno dice: ay, Dios mío, Señor. Pero a medida de que van creciendo en la fe, de que van conociendo a Cristo, van entendiendo muchas cosas. Pero realmente el Creador tiene bendiciones para todos. Y está en los creyentes el aprovecharlas al máximo. Pues una cosa es ser hijo y otra diferente obra o creación del Hacedor. ¿Cuántos hijos hay aquí? Uy, me va a tocar hacer la oración de fe para por allí algunos que no alzaron la mano. ¿Cuántos hijos hay aquí? Somos hijos de nuestro amado Padre Dios. Entonces dice en Mateo 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es factible que buenos y malos en su momento reciban una buena dádiva de parte de Dios. Sin embargo, los máximos privilegios están destinados para aquellos fieles en el cumplimiento de su palabra. Si en la cotidianidad se ve una bendición de parte de Dios para otra persona, Él podrá hacer lo mismo con cualquier otra. Y esa es una acción basada en la buena fe. Si lo hizo con otro, podrá hacerlo también con usted. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si de pronto, sin darnos cuenta, estamos sintiendo envidia por nuestro prójimo. Y a veces nos puede pasar. Es algo que realmente nosotros no planeamos. Conclusión, amada iglesia. Finalmente, no sobra decir que sentir envidia no vale la pena, ¿no? Pues Dios en el momento preciso llegará con la recompensa para los que fielmente le amen, lo cual nos permite entender que codiciar las posesiones materiales o espirituales de los demás es un desgaste innecesario. Codiciar las posesiones materiales o espirituales es un desgaste innecesario.
Como dice un dicho por ahí afuera en el mundo, cada uno preocúpese por lo suyo, ¿verdad? Cada uno preocúpese por lo suyo. Es una frase que me acaba de salir, que me acuerdo. Y terminamos con Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dejamos ya hasta ahí, porque no quiero abusar de su tiempo y porque realmente apenas vimos 2 horas pequeñas, pero que nos pueden hacer mucho daño, que pueden dañar familias enteras, pueden dañar congregaciones también, pueden dañar muchas personas sin darse en cuenta, porque cuando una persona se deja arrastrar por su pasado, se vuelve amargada, triste, rebelde, mejor dicho. Y cuando una persona es envidiosa, también hace mucho daño.